Esto es Ciencia en onda. Y en onda. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Destello Físico, un lugar donde compartimos nuestro amor por la ciencia y especialmente la física. Y ahora, quiero... ¿Qué piensan? ¿Qué nombre se les viene a la mente cuando escuchan electricidad? Nikola Tesla, bro. Ya, ¿por qué Tesla, Camila? ¿Quién? Un alto ciego, una así cortito. ¿Quién es Tesla? ¿Por qué? ¿Por qué? Tesla. Bueno, Tesla es técnicamente el creador, ¿no? No sé si creador, no sé cómo Uno de llamarlo. los inventores más influyentes de nuestra época, Camila. O sea, con eso resumes todo. O sea, sí, pero su principal aporte fue la corriente alterna. Exacto. Bien. Entonces, como todos los capítulos biográficos que hacemos, vamos a empezar desde dónde salió, dónde nació, cuál fue su origen. Bueno, él nació en Serbia en 1856. Tuvo una infancia muy buena, era muy bueno en la escuela por lo que se sabía, tenía una memoria fotográfica y era muy rápido para entender y aprender. Dice que también tuvo una enfermedad que lo hizo que frenara un poco los estudios, pero después alcanzó a estudiar ingeniería y en la universidad conoce uno de sus profesores de física que lo induce en este mundo del electromagnetismo. Y de ahí él después ya con el tiempo se va a Estados Unidos a trabajar y a realizar sus inventos, consigue su visa y empieza a trabajar con empresas. El primer asociado con el que se afilia a él es con Edison. Thomas Alva Edison. Sí, con él. Ahora, Camila, ¿tú qué sabes de Nikola Tesla? Yo sé que, bueno, Nikola Tesla llega a Estados Unidos con 28 años y únicamente con una carta de invitación de Nikola Tesla. Empieza a trabajar. Oye, ¿cómo que? No, de Thomas Alva Edison, perdón. Llega con una carta de invitación de Thomas Alva Edison. Sí, Ok. eso, ya, perdón. Y bueno, trabaja con él, pero no duraron mucho tiempo porque tuvieron diferencias. Porque, bueno, Thomas Alva Edison estaba, es de la parte de la corriente directa, mientras que para Nikola Tesla lo más eficaz era la corriente alterna. Entonces, pues por este motivo, Thomas Alva Edison se retira de trabajar para Thomas Alva Edison. Y por otro lado también empieza... Camila, te confundiste de nuevo. Tomás Alva Edison se retira de trabajar con Tomás Alva Edison. ¿Qué dijo? Ya, Camila. Nikola Tesla recibe una carta de invitación de Nikola Tesla. Dijo. No, es que los nombres son... Estos dos manes están sufriendo aquí, quedándose mal lo debido por tu culpa. Ay, perdón, es que yo con los nombres no me llevo. Ya. Bueno, a ver. Todo desde el principio. Desde lo que te hablaste. ¿Qué conoces de Tesla? Ok. Dijiste que a los 28 años. Sí, él llega con 28 años a Estados Unidos con una carta de invitación de Thomas Alva Edison. Y bueno, empieza a trabajar para él. No te rías, oye, por No te rías. A ver, ya. Ya, empieza a trabajar para él, pero no dura mucho tiempo porque tenían como un desacuerdo en cuanto a la corriente directa y a la corriente alterna, porque Thomas Alva Edison estaba de acuerdo con la corriente directa, mientras que Nikola Tesla pues era partícipe de la corriente alterna. Entonces por esta razón, por este desacuerdo, pues dejan de trabajar juntos. Y por otro lado, uno de los mayores sueños que tenía Nikola Tesla era el hacer que la energía se encuentre de manera gratuita y a nivel mundial. Entonces él trató en algún momento de su vida de construir una super torre de electricidad y así, y tuvo inversión por parte de Westinghouse, pero después de un tiempo pues como que toda esta inversión al final y al cabo se retiró porque se dieron cuenta de que realmente no les funcionaba para ellos. Y por otro lado, la idea que él tenía era como demasiado fantasiosa como para hacerse realidad. Entonces, sí, un dato curioso es que, por ejemplo, la banda AC/DC se llama así por la corriente directa y la corriente alterna. Alternate current, direct current, Ajá. en inglés. Es justamente por la pelea de estas dos. Ya. Dijiste mucha información, ¿no? Muy condensada, pero ahora vamos a desglosar un poquito, ¿no? Tal vez la gente no sabe qué es corriente directa, corriente alterna, qué significa, ¿no? Ya.
Vamos a ir desglosando un poquito, ¿no? Dale. A ver, Nerito. Vamos a poner primero con el Nerito. Dale. La luz, a ver, la electricidad, ¿cómo viaja? En nuestros cables que vemos ahorita afuera, en nuestras calles. Por lo que yo tengo entendido, por cómo llegan a nuestras casas es la corriente alterna. Mientras la que tenemos en nuestros aparatos electrónicos, como serían el celular o la computadora, sería ya corriente directa. La cosa es cómo es que llega esta energía, ¿no? Corriente directa literalmente significa eso, que llega en un voltaje continuo, así, sin ningún tipo de bajones ni nada. Como cuando nosotros conectamos a un toma corriente. En un toma corriente solo va llegando energía, de manera continua. Por eso se llama corriente continua o directa, ¿no? La diferencia es que la corriente alterna da saltos. Como que va de un voltaje, ¡pop!, sube un voltaje y baja de nuevo, ¡pop!, sube un voltaje y baja de nuevo. Hay gráficas, ¿no? Supongo que aquí un editor debe poner gráficas, por favor. A poner la gráfica de las diferencias entre los dos tipos de ondas, Claro, ¿no? una es sinusoidal, si no estoy mal, y la otra va recta, es una cosa. Va recto, exactamente, una constante. Y ahora, ¿por qué son tan diferentes? Es la pregunta. Pues, a ver, yo diría que la alterna es porque los electrones se mueven de manera bidireccional, o sea, van de arriba, de positivo a negativo, mientras que la directa, si no estoy mal, va directa, simplemente no es un flujo continuo como en las pilas, va de un lado a otro continuamente. Ajá, entonces mira, en el tiempo de Tesla, ¿no? La corriente continua era justamente la única que existía, porque él todavía no inventaba la corriente alterna, ¿no? El punto es que se necesitaba una gran cantidad de cables y mucho, digamos, un regocijo de aparatos para hacer que funcione de la manera correcta, ¿no? Porque la corriente directa no puede llevar una gran cantidad de energía al mismo tiempo, o sea, no puede llevar así un gran masijo de energía como ahorita vemos en nuestras plantas eléctricas, ¿ya? Esas se llevan en corriente alterna. La corriente alterna tiene esa capacidad de llevar un montón de energía. La corriente directa no, lleva muy poca. De hecho, por eso nuestros celulares, tomacorrientes usan ese tipo de energía, es poca. Si tú te electrocutas, no te vas a morir, ¿no? No. O sea, si quieres meter el tenedor a la tomacorriente, ¿Y por qué a los niños no les dejan meter? Pues porque evidentemente se van a hacer daño, Camila, pero no se van a morir, ¿me entiendes? El voltaje directo y chiquito, ¿ya? No es una gran cantidad de energía o amperaje que pueda hacer que te mate. Okay, en cambio, la corriente alterna sí lleva grandes masijos de energía, al punto de que si tú, yo qué sé, vas y te atrevas a tocar una de esas centrales eléctricas que son las que nos proporcionan energía, obviamente te vas a morir. No sé si has visto los videos de esta gente que se pone a manipular los cables y se va al piso. Justamente porque es corriente alterna y la corriente alterna es muy poderosa. De hecho, ya se mencionó, Camila, que hubo una guerra entre Thomas Alva Edison y Tesla sobre este tipo de corriente. Entre ellas, Alva Edison intentó desacreditar la corriente alterna, llevando a las cárceles la silla eléctrica. ¿Ya? La silla eléctrica como método método de ejecución. ¿Ya? Y funcionaba con corriente alterna. Y invitaba a toda la gente allí, vean cómo mato a este man con la invención de Tesla. Y lo desacreditaba diciendo, es peligroso. Incluso, no sé si, bueno, supongo que aquí mi editor pondrá el cartel del que estoy hablando. Y es un cartel donde justamente sale gente colgando de estos cables que usaban corriente alterna. Y era una publicidad en contra de la corriente alterna, ¿no? Esa es una de las principales guerras que había, ¿no? Y es, bueno, una de las más importantes de la carrera de Tesla, ¿cómo terminó? Bueno, la historia nos cuenta que Thomas Alva Edison era un hombre, como sabemos, de Estados Unidos, capitalista. Sus ideas venían forzadas por eso, ¿no? Y Nikola Tesla era una persona que, como lo venían contando Camilo y tú, era una persona con sus visiones que iban de crear energía o repartir energía para todas las personas. Y lo que hacía Thomas Alva Edison era que le daba pequeñas invenciones y le decía que las potenciara más, que fueran más eficientes. Cosa que Nikola Tesla hacía, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hubo un experimento que le dijo, potenciame esto, hazlo más eficiente y te voy a dar tanto, $5,000, si no estoy mal. Y Nikola Tesla lo hizo, se lo trajo, le dijo, aquí está. Y él le dijo, broma, era una broma. Así es el modo de nosotros los estadounidenses, o sea,
O el desgraciado le hizo todo el trabajo y al final le pagó. Claro, o sea, era una bromita, loco. O sea. pero, o sea, déjame ahí el experimento. Como Ay, es que para analizarlo. por eso también es conocido Edison. Ya una de las partes aquí medio oscuras. ¿Por qué era conocido Edison? No vas a saber. No. ¿Y por qué era conocido Edison? Por lo- Por robar. Ah, Por robar. ¿qué? Ya. Entonces ya viendo esa diferencia, viendo que... Porque cuando Thomas Alva Edison ya recibió el experimento, perdón, la máquina que Tesla le había dado, dijo, no te voy a dar los 5.000, pero era broma. Pero sí te voy a dar solamente $10. O Ya. sea, para esa fecha no sé cuánto sería, por la inflación y todo eso, pero igualmente él no se sintió satisfecho por eso y por eso terminó separándose de él. Pero ¿qué pasa? Nikola Tesla igual era una persona ingeniosa, que igual tenía su capacidad de poder resolver, era un ingeniero obviamente, y igualmente se estaba asociando con otros inversionistas, proponiéndole ideas, Claro. experimentos, máquinas que sirvieran, ¿no? Y con esos inversionistas iba, les proponía su idea, les decía, mira, por ejemplo, tengo esta de aquí que funcionaría muy bien y le potenciaría mucho a tu empresa, creo que lo podrías usar, qué sé yo, un carro. Pero le dijo, yo te doy este experimento, o sea, trabajo para ti, pero quisiera también trabajar en mi idea, de dar energía a todo el mundo. Y con eso, muchos inversionistas, como tú lo comentabas, no lo veían funcional, decían como, no es rentable, o sea, es muy fantasioso. Y le decían, no queremos trabajar contigo, pero déjanos la lamparita que difícil. Entonces, eso a Nikola Tesla también le molestaba, ¿no? Que su ingenio no sea reconocido y que no se apoye su idea de querer ayudar al mundo. Y muchas veces le tocó ser rechazado por esos asociados, por personas así que o se aprovechaban de él o simplemente no le aceptaban sus experimentos. Después le tocó trabajar en cosas, o sea, le tocó caminar durísimo porque no había mucho trabajo. Y de último se asoció ya con otras personas que crearon juntos su propia empresa y ahí se da lo que dice Camila, ya la guerra entre la corriente alterna y la corriente directa. Ya, y es curioso cómo acabó esta guerra, ¿no? Porque nosotros sabemos que, o sea, al final de la vida de Tesla, perdió muchos inversionistas, hizo experimentos costosísimos, como fue la que no sé si algún día jugaron Clash Royale. Si jugaron Clash Royale van a saber de la Torre Tesla. Ya, es eso, es una torre gigante con una bobina enorme que tenía el propósito de distribuir electricidad sin cables. Tesla quería poner eso alrededor de todo el mundo, para decir, mira, te va a prender este foco sin cables. Que era una de sus formas, de hecho, de coger inversionistas, ¿no? Él van a hacer estos experimentos mágicos, donde prendía focos sin ningún cable, sin embonarlo a nada. Y era, mira, magia, ¿no? Pero él esperaba que funcione a nivel global, pero no. Es que, claro, la cosa es esa, que Tesla era ingeniero, no físico. Y estamos hablando de un ingeniero a pesar de su época de física, pero es porque es importante para el campo de la física. Pero él no tenía esos conocimientos teóricos con el que puedes saber que algunas cosas no iban a funcionar. Puramente. Como por ejemplo, justamente esa torre Tesla para distribuir corriente sin cables no iba a funcionar. No funcionó. De hecho, nunca la llegó a terminar de construir, si no me equivoco. Pero, a ver, ¿tú crees, a mi parecer, a mi punto de vista, yo creo que la idea de Tesla era muy buena. Es verdad. Le faltó, para hacer inversión y Conocimiento. Y rodearse también de personas que supieran un poquito más en el campo de la física, del electromagnetismo, la luz, etc. ¿No? Eso es lo que le faltó. El problema es que él era muy reclusivo, muy parecido a Newton, de hecho. Él, a pesar de ser muy elocuente para hacer sus presentaciones, pero a la hora de sus descubrimientos era muy cerrado. Era muy cerrado, sí. Justamente como han sido todos los genios de la historia. Sí, porque dicen que tuvo varios inventos, si no estoy mal, más de 300. Sí, son más de 300. Sí, de algunos creo que no se sabe todavía, están perdidos. Imagínate esa mente, loco. O sea, dar a perder ese conocimiento por la falta de inversión o tal vez por la falta de poder expresar bien tus ideas. O también. No tener... Se tenían buenas ideas, le faltaba tal vez fundamento físico, muchas veces para ponerlas a prueba. Porque el ingenio de ser ingeniero ya lo tenía. Y entonces eso en que acabó. Perdió inversionistas, perdió gente. Y finalmente Tesla, ¿qué año muere? Muere en Nueva York. Y antes de eso termina trabajando cavando zanjas. Cavando zanjas, ¿no? Para intentar sustentarse. Es curiosa la historia que dicen que justamente murió pobre, ¿no? Sí, muere Terminó pobre. en la extrema pobreza
con una paloma. Y alimentando palomas, ajá. Alimentando palomas hasta sus últimos días, donde finalmente murió no de viejo, de una enfermedad fue, ¿no? Sí, no estoy mal, sí, creo. Ya. Murió alimentando palomas ya. Entonces en sus últimos días, ¿por qué murió? Fue por enfermedad, ¿no? No fue por vejez, no llegó a viejo. Tromboembolismo coronario. ¿Ve? Bueno, básicamente no le llevó sangre al corazón y murió. Ajá, tenía un coágulo. Un coágulo y ahí murió, ¿no? Y curiosamente, luego de que muriera, la empresa de Edison, que es la muy conocida empresa General Electric, de seguro tienen un refrigerador General Electric, o tal vez focos, o tal vez cualquier aparato eléctrico puede ser. Edison, después de que la muerte de Tesla, se dio cuenta de que la corriente alterna sí que era muy útil y sí que era la opción correcta para llevar grandes cantidades de energía a largas distancias, por lo que lo usó y se hizo rico a partir de eso. Y su empresa sigue viva. En cambio, la empresa que tenía Tesla, que era Tesla Electricity, no me acuerdo. Algo así, sí. Ya, cayó en el olvido y no existe el día de hoy. No, a diferencia de General Electric. Pero qué increíble, loco, como, o sea, a pesar de que Tesla muriera, muchas de las cosas vemos igualmente reflejadas en Tesla, la empresa Tesla de Elon Musk. Claro. Hay unidades, si no estoy mal, en la física de Tesla. ¿Cómo se mide? Los Teslas, con lo que se mide. ¿Qué mide los Teslas? La corriente, si no estoy mal. Campo magnético. ¿Pero qué? ¿Fuerza del campo magnético? Intensidad del campo magnético. Ya. No, eso no es Coulomb no, eso no es. Eso es trabajo. Busca, es Tesla. Teslómetro mide la intensidad del campo magnético. Según yo no es Coulomb no. Hola. Intensidad de flujo, la intensidad del campo Sí, magnético. ajá. Sí. Sí. Me tengo que poner con el campo eléctrico, perdón. Magnético. Y bueno, los Teslas que miden intensidad del campo magnético y el aparato que lo suele medir también se lo llama teslómetro. ¿Ya? Y no sé si han visto este manga, que es el de Record of Ragnarok. No sé si lo han visto. No. Ya, básicamente es donde se pelean las mentes más grandes de la humanidad contra dioses. Ahí Tesla es presentado como el mago de la humanidad, como el mago que existe, el mago real de la humanidad. Y el man, o sea, claro, se aparece con inventos, en el man en cuestión aparece con inventos fantasiosos como un robot de electricidad, etc. Pero el punto es que es justamente lo que más lo representa. Él era un mago de la electricidad, ¿no? Y justamente creo que uno de los datos que no mencionó Javier cuando nació, había una tormenta eléctrica, ¿no? Sí. Entonces, claro, Sí. una tormentosa eléctrica cuando nació. Y su mamá, cuando lo dio a luz, dijo, él va a ser hijo de la luz. Uy, qué buena. O sea, le predijo el futuro, ¿no? Y toda la razón. O sea, claro, no se sabe si es verdad al 100% porque es la historia familiar. Es como una leyenda familiar, no se sabe. Pero si es así, pues... Wow. Interesísimo, Imagínate imagínate que que te hicieron sepa. tu futuro ya cuando naciste, loco. Tener tu, no sé. Cuando tú naciste, tu mamá dijo que ibas a ser cosechador de verde. No, me voy a mentira. Oye, ¿qué tiene que ver? ¡Corten eso! ¡Corten eso! Se me salió. ¿Qué dijiste, loco? Se me salió. Bueno, vamos, cambiando un poco de la vida de Tesla, vamos a ver unas cosas más curiosas de su vida, ¿no? ¿Qué más hizo Tesla, no? Un poco más aparte de su trabajo físico. O sea, Tesla tuvo un contexto socio-familiar más o menos un poquito medio bien denso. Su papá era cura, ¿no? Y el hermano de Tesla fallece por una enfermedad. Entonces él había puesto todas sus esperanzas en que Tesla va a seguir con el... Con esto del Ajá, sacerdotismo. con el- ajá. ¿Cómo es? Sacerdocio. Ya, eso, y iba a continuar siendo cura y él quería ser ingeniero. Entonces él entra a la universidad y después sale de la universidad. La deja. Ajá, y después se va a otra ciudad, entra a otra universidad y creo que no se entiende con los profesores y justamente deja la universidad y empieza, empieza a tener problemas con las apuestas. Y entonces alguien de ahí, de esa otra ciudad, llama a su familia a que lo vengan a ayudar. Ajá, exacto, y ellos lo vienen a retirar y a llevárselo y como que después de un tiempo como que se recupera y vuelve a irse. Se vuelve a decidir que ahora sí ya va a estudiar de verdad y vuelve a irse. Y entonces él deja de hablar con su padre justamente creo que por el problema de que... La ludopatía. Ajá. Entonces justamente deja de hablar con él y un día su padre le envía una carta diciéndole que no va ya a regresar a donde está su familia porque están en una epidemia o algo así.
Y Tesla no hace caso y regresa y se enferma y deja de estudiar otra vez. Y el papá se muere, ¿no? Después antes de... Y el papá se muere. Entonces, o sea, es como una vida llena de fracasos. O sea, es verdad, el man fracasó mucho al principio. Muchas veces. Que recién se graduó de O sea, ingeniero a al una edad. inicio, después, creo que fue una vida muy, muy dura. Claro, pero mira, Tesla no se rindió. Incluso cuando al final de la vida pudiera decirse que al final de su vida fue un fracaso, al llegar a la pobreza. Técnicamente, sí. Hasta ahora usamos sus invenciones. La física depende bastante de sus invenciones. Y toda la luz, todo lo que nos está llegando es gracias a él. ¿Sí o no, negro? Sí, de hecho los postes de luz que vemos en las esquinas y todo, ¿no? Es gracias a él, los cables que tenemos. Creo que también una de sus ideas era no tener que usar esos cables, así como tú lo explicaste. Pero mira, yo me pregunto ya, habiendo hablado un poco de la historia de él, ¿por qué los genios terminan a veces así, no? O tienen esos altibajos, esos desacuerdos a veces con los profesores. Lo vemos en Einstein, lo vemos en él ahora. Y en otros genios más. Newton también era así. ¿Por qué habrán tenido esos desacuerdos? Y aún más yo diría que ¿por qué Nikola Tesla no fue reconocido mientras estaba vivo? Sino ya muerto, fue que ahorita ese boom que se dio últimamente en estos años. Sí, es verdad. Muchas veces tal vez porque los genios tienen ideas muy diferentes, muy locas, al punto de que uno puede decir, el más experto puede decir, tú estás loco. Tienden a romper bastante los esquemas. Al romper esquemas, mucha gente de los expertos y la gente que sabe, entre comillas, va a decir, tú no sabes, todo eso está mal, tú no sabes nada. Entonces, todo el dinero de eso a Tesla, de eso mismo, tu corriente alterna no va a avanzar nunca. Y el man después la usó. Claro. Muchas veces, claro, también por factores económicos, ¿no? Ya había pasado la revolución industrial, o sea, el man estaba en el pico de la industrialización para trabajar en la energía. Pero, chuta, no es que era el más platudo, a diferencia de un filántropo como era este man de Edison, ¿no? Que se hizo, ya era conocido por la bombilla. Claro. ¿No? Pero, ¿qué se puede decir así? Muchos genios empiezan así de la nada, sin nada. Y después sus ideas son usadas en el futuro. Si nosotros no tuviéramos las ideas de Tesla, nuestras calles estarían llenas de estas antenas de cables de como 6 pies. Así. Porque la corriente directa no puede llevar gran cantidad de energía. Sin las ideas de Tesla, así sería, ¿no? Él cambió prácticamente todo el mundo como lo vemos. Este podcast está haciendo, nosotros se lo están viendo gracias a las invenciones de Tesla. Sí. O sea, sí, pero por un lado, o sea, tomando en cuenta la pregunta de por qué pues no pudo tener una vida plena. Exacto, o sea, de que no hicieron caso a sus invenciones sino hasta el momento en el que estaba muerto. Y justamente tomando la parte de que tú dices que no era una persona con un capital económico, es muy complicado cuando alguna vez yo leí en algún momento que decía que para que una persona pueda escalar la pirámide social era no importante solamente tener como el capital educativo, sino que tenía que tener capital cultural, que venía, por ejemplo, del tipo de universidad de que viene, o capital económico, que es pues el dinero que tienes, o capital social, que son los contactos que tú tienes. Entonces, cuando todo esto se junta, realmente una persona puede dar un paso adelante, pero en cambio, en el camino de Tesla, realmente como que se juntaba una cosa y se le iba a otra, y luego como que lograba juntar la otra, trabas, exacto, o sea, y realmente nunca logró tener como tal un capital educativo realmente grande, como que bien estructurado para que él pueda realmente plantear sus ideas y continuar. Claro, ¿no? O sea, aparte de los inversionistas que lo apoyaban, todo ese punto, yo siento que nunca dio sus ideas como un global, como que todo el mundo conociera sus ideas, ¿no? Hizo estas exhibiciones, por ejemplo, la exhibición de estas torres, no me acuerdo cómo se llamaban, y que tocó una canción con electricidad. Bueno, y ese es justamente el caso de los genios del mundo, ¿no? Pero mira, todas las invenciones de Tesla funcionaron. Si no, allá afuera estaría lleno de la torre. Bueno, la torre era una buena idea, relativamente. Mira, imagínate que usar tu celular con nomás el campo eléctrico y con eso se vaya cargando. Claro, imagínate, no tener que poner un cable en un enchufe para cargar tu celular. O sea, es buena la idea, pero no la veo funcionando. O sea, claro, para el tiempo de Tesla era bastante avanzada, ¿no? Pero tal vez para tiempos ya después, cuando esté más avanzada la ciencia, sea posible. Y es una idea que quien la puso la primera piedra, Tesla. Bueno, eso sí. Ya, bueno, viéndole desde ese punto de vista puede ser. Exacto. Pero vean, así funcionan los genios, así funcionan la mente de los genios. Aprende, Camilo. Bueno,
¿Creen que vuelva a nacer alguien así ingenioso o más que Tesla? Ingenioso sí. O sea, yo creo que hay genios que no se repiten, como el caso de Newton. Mm, Ya, eso no creo que nunca más haya en la humanidad. Pero, Sí, sí que nunca va a haber o que sí. que nunca va a haber. Ya. No. Pero, La próxima Marie Curie, como dice. pero en casos, pero en cambio, inventores ingeniosos hay, ahorita ya hay un montón, Ya. un montón en cada rincón del mundo, pero obviamente sin apoyo económico o tal vez sin apoyo justamente escolar, ¿no? Como dijo Residente, ¿no? Si los africanos... Como ya lo entiendes. Déjame hablar, tú me ves y me pones nervioso. Ya, supéralo, Carlos. Ya él dio un paso al costado de tu relación. Como dijo Residente, ¿o? Si los africanos tuvieran tus oportunidades, estarían graduando de las mejores universidades. ¿Sí o qué? Un facto. O sea, ¿No? yo creo que sí hay personas así como que súper ingeniosas y así, pero pienso que los humanos hemos aprendido, por ejemplo, a partir de la vida de justamente de Tesla, viendo que no tuvo como tal el apoyo y todo lo que pasó. O sea, a día de hoy muchos de estos ingenieros trabajan en grupo y como tal, como que estos ingenios y estas cosas no se centran solamente en nombre de una sola persona, sino en Un equipo. un equipo. Pero también el problema también es que muchas de las cosas primero, o sea, muchas de las cosas que se inventan y tal, los ingenieros primero se usan en el campo de la militarización y después va. Ajá, tú tienes razón. O sea, porque el campo militar es uno de los que más invierte. Si te vas a Estados Unidos, el campo militar invierte full. Cuando ven una idea mínima de un ingeniero que podría aplicarse en la guerra o para detectar algo, ellos van e invierten fuertemente. Son los principales, ¿no? Por eso primero se va a ese campo y después a los otros. Pero como dice Camila, hoy en día también lo que serían los ingenieros trabajan en grupo. Que es muy bueno porque ahí ya comparten ideas y esto, como por ejemplo ahorita estaba viendo, si no estoy mal, que se estaban reuniendo para crear robots pequeñitos como tipo moscas y así para tratar ciertas enfermedades desde adentro, decían. Y se estaban estudiando pues cómo se comportaban las alas de las moscas y todo eso, pero era un grupo de ingenieros. Como quien dice, no, la idea no se concentraba en una sola persona y que esa persona vaya a buscar financiamiento y cómo inventa y las ideas de dónde salen, sino que es un grupo y ahí se hacen las ideas mejores, ¿no? Es verdad. Ahí ya tenemos un grupo de genios, no solo un genio. Pienso que también por la parte en la que solamente, bueno, como tal, todas estas invenciones surgen del campo militar, es justamente porque las experiencias de guerras y experiencias militares que hemos tenido como sociedad han sido justamente las que han hecho que como sociedad cambiemos de etapa. Entonces es como que a partir de eso, pues... Ajá. Sí. Entonces por eso nosotros, como líderes, ¿sabes? Como si es que algún líder del mundo está viendo esta desgracia, le decimos, por favor, den apoyo Pasarás. al proyecto, a la tesis de la pobre niña. Mira, llora a la cámara. A la tesis, por favor, apóyenme. Bueno, y así a la futura. No tiene ni proyecto de investigación todavía. Pero quién sabe que tal vez termine inventando algo, sea la próxima Camila Reyes y como dice el buen mate, tenga su nombre una ecuación. Ah, bien. O ese otro día que se fueron a preguntar, se pone a hacer, dice, ¿cuál es su opinión total? Su ecuación se va a llamar ecuación un chiste. Ecuación Randall Phillips. ¿No? Teorema de Guerrero. Yo si llegara a inventar algo, me gustaría que apoyara. ¿Qué? Mejor no digo porque tú eres. No sé. Bueno, pero ya más claro. No, pero mira, por ejemplo, aquí en Ecuador no creo que haya o sea, a pesar de que sería bueno, no hay una fuerte inversión tampoco en lo que sería la Invención, invención, en la ciencia. Porque ya estamos muchos problemas económicos como para que el gobierno No apoye solo directamente. económicos, o sea, Políticos, etc. Pero yo creo que sí saldrían grandes inventos porque tenemos grandes mentes, loco. O sea, es chévere tener buenas mentes y todo, pero pienso que no es también importante como que aprovechar y darles el suficientemente capacitación académica como para que ellos puedan hacer algo. Claro, tiene razón. Igualmente somos uno de los países con índices de lectura más bajos, así que deberíamos mejorar también esa parte. ¿Quién sabe?
como dice por ahí un literario, uno de mis favoritos, dice: Ecuador, para tener un premio Nobel, necesita que la gente lea más sus autores, Sí. que sus libros sean leídos más aquí. Bueno, analizando ya finalmente cómo terminó uno de los mayores genios de la historia. Tesla. Una de las mayores genios de la historia y la razón por la cual tú ves tu meme de Brinro italiano en el celular, ¿no? Por las telecomunicaciones. Tralalero, tralala. Bueno, con esto damos por concluido otro capítulo de Destello Físico. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Chao. Chao chicos, compartir lo que padrino. Oh, cállate. ¿Ya está bien? ¿En pausa o qué?